Hola chicos, espero que el día de hoy tengan muy buen día. Ya es el último video de esta semana, no se emocionen de esta semana. Ya terminamos, nos vamos de vacaciones y ya regresando, pues otra vez, pues lamentablemente empezamos con el trabajo. Coloquialmente que ustedes les dicen las negreadas. Entonces, este es el último video para cerrar lo que es la actividad antes de irnos de vacaciones. Vamos a retomar un poquito el tema de lo que es mecanismos de defensa en la entrevista laboral. Acuérdense que ya hemos estado leyendo un poco lo que es el tema, que a lo mejor cuando ustedes ya vayan agarrando más técnica van a poder identificar el mecanismo de defensa que va utilizando el trabajador, que eso nos ayuda también a poder reconocer qué es lo que están tratando de decirnos, inclusive con el lenguaje corporal o a través del diálogo, porque hay pequeñas mentiritas que nos quieren ocultar a través de otras versiones. Solamente voy a mencionar algunos mecanismos de defensa que son más impactantes dentro de la entrevista, no quiere decir que los demás sean menos importantes. Para empezar, los mecanismos de defensa son que se forman dentro del yo con el objeto de reducir la angustia, controlarla y lograr el equilibrio perdido. Buscan aliviar tensiones internas y el sujeto no las percibe, pero sí las usa, excepto lo que es la supresión. Esto quiere decir que los mecanismos de defensa en muchas de las ocasiones, pues el sujeto los utiliza de manera inconsciente y más en una entrevista, porque tratamos de ocultar aquella información que inclusive nos pueda dañar o pueda ser contraproducente y provoque que el entrevistador pues inclusive no nos pueda aceptar como candidatos viables dentro de la entrevista. Las personas frustradas tratan de liberarse de la frustración y sus consecuencias y por eso recurre a una serie de mecanismos que se utilizan de forma inconsciente para protegernos de la frustración o inclusive de malas experiencias que hayamos tenido anteriormente. Acuérdense que en mexicano nosotros habíamos visto la comparación de los mecanismos de defensa de Freud para poder identificar cómo el ser humano cotidianamente los utiliza. Aquí solamente vamos a especificar cómo surgen en la entrevista. Para empezar, el primer mecanismo, pues bueno, es la represión. Impide que se hagan conscientes las fantasías y las representaciones. Evita lo que es la angustia y contribuye a que el individuo se adapte a las normas sociales. Se eliminan los motivos que no quieren ser reconocidos y que producen angustia y dolor. Por ejemplo, en una entrevista cuando nosotros vamos a evaluar a un candidato, muchos de ellos pues inclusive quieren ocultar alguna situación que no les parece. Por ejemplo, una ama de casa cuando está muy desesperada en encontrar trabajo, inclusive le pregunta, ¿con quién dejarías a tus hijos? Pues tengo quien me los cuide. Este, puedo buscar la manera de buscar quien me apoye. Cuando su mecanismo de defensa, que es la represión, pues en algunas de las ocasiones no tiene quien se los cuide, no tiene con quién acudir, o tratamos de ocultar cierta información transformándola de manera positiva, e inclusive logramos fantasear con ese tipo de respuestas. El siguiente, que es la identificación, pues bueno, sirve para proteger la personalidad y ayuda al yo a madurar. Lo utiliza para poner en sí mismo aspectos de un objeto externo y existen identificaciones totales y parciales, que quiere decir que adoptamos nosotros características de otras personas con tal de ser los candidatos viables, y en algunos también recurren mucho a la fantasía o pareciera que te están hablando de otra persona, porque tú logras seguir involucrándote en la entrevista y te das cuenta que muchas de las características que te mencionan no tienen nada que ver con lo que plasma en su currículum. El siguiente es la proyección. Pues se le pone a una persona en un objeto del exterior, un deseo, un sentimiento o las características que la persona tiene. Son cosas que el super yo considera inaceptables y que el yo no logra reprimir. Esto en mayoría de las ocasiones la proyección se da mucho. Es como decir nosotros, no, pues tú haces cualquier pregunta y en muchas de las ocasiones los candidatos te responden inclusive con una proyección que no tiene nada que ver aparentemente para ellos, pero en realidad te están dando un síntoma de lo que probablemente están deseando o están pensando. El desplazamiento. El contenido emocional o afectivo que acompaña un objeto se desplaza a otro objeto o otra situación que aparentemente no tiene relación con el objeto original. Busca un sustituto que sea más fácilmente aceptado y se utilizan, por ejemplo, en las fobias. Pero aquí en el índole o en la característica laboral, en muchas de las ocasiones el desplazamiento se da cuando tú le haces una pregunta a aquel candidato en el que por tu motivo de salida, pues él te puede decir, no, pues yo salí de tal empresa, porque el jefe tenía muy mala actitud hacia mí.
Yo creo que no le caí bien, yo creo que era un tipo de jefe que no toleraba un trabajador como yo, y el desplazamiento se da cuando en realidad él tuvo aspectos negativos para la empresa, quizás era un trabajador que llegaba tarde, era un trabajador que era difícil que trabajara en equipo, etcétera, pero él desplazó lo que él sentía o sus características hacia otra persona para hacer más cómoda la atracción en la entrevista. Otro mecanismo de defensa que es la negación, es la tendencia a no percibir los sucesos y sensaciones dolorosas o displacenteras. Consiste en rechazar una parte de la realidad, lo que es exterior, que resulta amenazante. Este se da mucho cuando aquellos candidatos han salido de una forma, como dice la palabra, negativa de alguna empresa, es decir, que a lo mejor fueron despedidos por algún acto inmoral. Ellos van a decir que la empresa o hubo algún recorte o que la empresa pues lamentablemente los eligió a ellos porque no eran digamos candidatos obvios. Es la negación a aceptar el hecho por el cual salió el de esa empresa, pero ese mecanismo de defensa ustedes ya lo pueden verificar o lo relacionan más cuando hagan el rastreo completo. Hasta aquí como actividad en clase vamos a trabajar, o como actividad para clase, vamos a elaborar lo que son los mecanismos de defensa, la diferencia entre un mecanismo de defensa de la manera cotidiana, 5 diferencias, y 5 diferencias que ustedes pueden aterrizar en cuanto en el área laboral. Digamos que ustedes van a poner características de cómo pueden representar o cómo pueden identificarlos en la vida cotidiana y cómo podrían identificarlos a través de la entrevista, con qué preguntas, con qué características, etc. Pueden hacer un cuadro comparativo donde puedan evaluar ustedes 5, digamos en el área clínica, y 5 en el área laboral. Esto sería todo, muchas gracias, nos vemos en clase.